Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Step 7 desde cero. Vamos a hablar hoy de otro tipo de módulos, siguiendo con la línea de los vídeos anteriores, que estamos hablando de hardware. Y vamos a seguir describiendo diferentes módulos. En esta ocasión vamos a hablar más de otros módulos que no se refieren solo a entradas y salidas estándar, sino que son módulos tecnológicos. Muchas veces queremos información de determinados elementos como encoders, sensores un poco específicos para mediciones de caudal, pesaje y demás, y tenemos módulos específicos para ellos. A veces que nos equivocamos y no son compatibles con lo que queremos medir y tenemos que acudir a elementos pues como podría ser este, que son conversores de señal, que es una muy buena solución porque además tienen ya una tecnología que te permiten convertir diferente tipo de señales de una manera configurable, pero siempre tenemos que conocer qué es lo que es óptimo para nuestro sistema. Con lo cual vamos a echar una ojeada a todo lo que disponemos en el catálogo de Siemens. ¿Quieres aprenderlo? Comenzamos. Podemos definir los módulos tecnológicos de Siemens para su formato ET200M, que serían los que utilizaremos en nuestro S7300, es lo que estamos viendo en el curso de Step 7, como módulos que son un poquito más complejos que lo que podría ser un módulo digital o un módulo analógico, como los que estábamos viendo. Estos los encontramos en la carpeta FM300. Dentro de esta carpeta tenemos distintos tipos de módulos. El primero vemos que son módulos de medición de caudal, los cuales se puede conectar una serie de caudalímetros, como veremos más adelante. Y bueno, tenemos el formato estándar y el formato en versión EX para ambientes explosivos. Lo siguiente que podemos ver son módulos de regulación. Estos módulos lo que nos permiten es directamente trabajar con un PID, que es algo que veremos posteriormente en el bloque 3 de este curso, cómo regular un PID, cómo programar un PID, que al final no deja de ser algo como observar una variable analógica y en base a una consigna que nosotros hemos predefinido, vamos a ir modificando esa consigna al equipo para obtener una medición estable del parámetro físico que medimos como resultado de una actuación, de hacer un movimiento, de apretar algo con una presión, de calentar algo, de enfriar algo. Todo esto lo podemos controlar con un PID. Veis que también existen módulos concretos para temperatura, que lo que hacemos es, bueno, pues básicamente lo que tienen es integrados unos canales de entradas analógicos, unos canales de salidas analógicos y unos canales digitales, básicamente para que con esto lo que conseguimos es integrar todo lo que necesitamos en un único módulo. Bien, lo siguiente que podemos observar aquí son las tarjetas de pesaje. También podemos medir pues con células de carga el peso que está soportando pues, una cinta, por ejemplo. Hay mediciones de peso en continuo también, que es muy importante con células de carga, pues para saber si un producto está dentro de los márgenes que consideramos aceptables, o rechazarle, o llenar más o llenar menos, lo que sea necesario. Los controles CNC se utilizan para sincronizar ejes. Al final, un CNC, o un NC, ¿no? Sería más bien. Un NC es un control numérico, lo que todos conocemos, o lo que normalmente conocemos como un control numérico, pues es una máquina herramienta que va a ir a unas determinadas posiciones y, pues por ejemplo, para hacer un arranque de viruta en una fresa que lleve una trayectoria, por ejemplo, así, de esta manera, ¿no? Curvas que además de tener dos dimensiones también pueden ir incluso en tres dimensiones, necesitar una serie de coordinación de los ejes, y de esto se encarga pues un tipo de tarjetas que estas a su vez irán mandando información a unos servos para que los motores vayan tomando unas posiciones determinadas y unas velocidades determinadas. Esto no lo vamos a ver porque es bastante avanzado y iría más orientado a un curso de motion más que de control por PLC. Las levas electrónicas es exactamente lo mismo. Al final lo que hace es controlar servomotores. Una leva electrónica, bueno, pues si nos imaginamos anteriormente cómo funcionaba, por ejemplo, una prensa, ¿no? Que simplemente hacía un movimiento
es un movimiento circular, ¿no?, con un motor, pero la prensa lo que hace es subir y bajar. Pues una leva electrónica puede ser algo similar. De hecho, las máquinas antes tenían sistemas mecánicos complejísimos para hacer todas las actuaciones cuando eran secuenciales. Que un eje esté haciendo un movimiento y otro eje le haga sincronizado en base a dónde está el otro movimiento, pues esto es lo que se conoce como una leva electrónica, que al final no deja de ser pues lo mismo que si tuviésemos una leva mecánica para que con un mismo motor describiesen trayectorias distintas pero sincronizadas entre ellos. Pues esto se haría igual, pero cada uno de los ejes sería un motor y haría el mismo movimiento sincronizado. Es mucho más flexible, evidentemente, es mucho más sencillo de ajustar o de hacer cualquier cambio cuando estamos trabajando con servos que si lo hacemos con mecánica. Imaginaros que mañana en este movimiento se decide que algún movimiento tiene que cambiar un poquito, tiene que retrasarse y tal. Pues mecánicamente es mucho más complejo, a lo mejor requiere hacer otras piezas, mientras que eléctricamente pues es cambiar parámetros o modificar programa, con lo cual pues nos da muchísima más flexibilidad y por eso el Motion ha dado lugar a que las máquinas mecánicamente no necesiten ser tan complejas y a la vez puedan ser mucho más flexibles a la hora de cambiar algo. Luego, los módulos de contaje se refieren a módulos en los que se conecta un encoder. Un encoder no deja de ser un elemento que lo que hacemos es contar una serie de pulsos y nos da un resultado pues de cuántos pulsos ha contado. Por ejemplo, una medida muy típica, ¿no?, son 1024 pulsos en una vuelta. Pues si acoplamos un encoder a un motor, sabemos que cada 1024 que cuente yo he dado una vuelta y con eso podemos sacar también mediciones. Pues podríamos determinar distancias que haya recorrido un eje, podemos contar también pues vueltas que ha dado una noria, lo que sea, ¿no? Y para eso tenemos este tipo de contadores. Depende del contador, pues va a permitir instalar una serie de encoders o otros y tendrá más resolución, tendrá más velocidad de contaje. Y luego los módulos de posicionamiento, pues igual que hablábamos de los módulos que permitían hacer controles de CNC o levas electrónicas, que al final lo que hacemos es sincronizar varios ejes. Con los módulos de posicionamiento, pues lo que estamos haciendo es controlar un solo eje para que se posicione por velocidad o por posición. O sea, que controlar con una velocidad muy alta o con una posición con un control de posición muy preciso. Tenemos para motores stepper motores un paso a paso. Servomotores pues son motores más complejos que un motor paso a paso. Permite trabajar con mucha más precisión y a mayor velocidad. Pues todo esto serían nuestros módulos tecnológicos. Vamos a irles viendo uno a uno, los más interesantes, o por lo menos los que vamos a poder necesitar en aplicaciones ya un poquito complejas, pero vamos a obviar toda la parte de motion, lo que son los módulos de control CNC, levas electrónicas y módulos de posicionamiento. No lo vamos a ver porque, como os comentaba, pues da lugar a un curso mucho más complejo y más centrado en motion. No obstante, si queréis ver algo de motion, pues dejádmelo en comentarios. Tal vez no tenga tanto sentido hacerlo con Step 7 porque no vamos a hacer muchas cosas nuevas y tenga más sentido verlo con TIA Portal, pero no obstante, dejadlo en los comentarios. Comenzamos con los módulos de medición de caudal. Este es el Seaflow FC070. Tenemos la versión normal y la versión ATEX. ¿Por qué hacen una versión ATEX? Pues porque cuando hablamos de medir caudal estamos pensando en líquidos, pero también podemos pensar en gas. Y dentro de los gases, pues sabemos que hay gases explosivos. Entonces hay caudalímetros que se encargan de medir el caudal de, por ejemplo, el gas natural, para que luego no vengan las facturas y nos cruja la comercializadora, como nos está pasando últimamente. Bueno, chistes aparte, que la verdad es que cada vez hacen menos gracia. Seaflow es un componente, es un módulo que se encarga de la medición del caudal y lo hace por un método que se llama por el efecto Coriolis. Este señor hace 200 años hizo una teoría y nos permite de una manera sencilla, no tan sencilla, pero bueno, nos permite tener una herramienta para poder medir
el caudal de un fluido a través de una tubería. Y para explicarlo un poquito, pues vamos a ver cómo sería un sensor de este tipo. Bueno, fijaros, en este vídeo vemos un ejemplo de un sensor por efecto Coriolis, que es de Endres Hauser. Es una marca muy importante para este tipo de sensores, y veis que bueno, pues tiene un sensor que mide de alguna manera el movimiento, un sensor central donde se mide un poco la frecuencia, ¿no? Si está pasando un líquido, pues bueno, puede estar midiendo una frecuencia, y veis que tiene otros dos sensores laterales que están midiendo también esa frecuencia. Bueno, y cuando empieza a fluir, pues veis que hay una alternancia entre el sensor de entrada y el sensor de salida, ¿no? Es como que está haciendo una onda, como cuando estamos haciendo, que damos así con una comba, ¿no? Un latigazo, pues se genera una comba, y en un punto va a estar acercándose, en otro punto va a estar alejándose. Bueno, pues va a haber va a tener ciertas frecuencias, va a trabajar con las frecuencias de resonancia, ¿no? De lo que sería el propio tubo. Al final lo que estamos haciendo es sacarle de su frecuencia de resonancia para que trabaje y para que veamos esa alternancia entre los sensores, y el sistema sea capaz de determinar con la alternancia y la frecuencia con la que cambian, pues puede determinar la velocidad a la que está pasando el fluido. Y si cambiamos el producto, ¿no? Bueno, pues introducimos un producto más viscoso, veis que cambia un poco el color, y pasamos de un líquido como puede ser agua a un líquido como podría ser miel. Bueno, pues con la miel evidentemente el tubo va a estar moviéndose de una manera más lenta, entonces el sistema es capaz también de determinar qué viscosidad es la del elemento que está transitando, está fluyendo por ese tubo. Pues esto es lo que estamos midiendo directamente con nuestra tarjeta SeaFlow FC070. Básicamente lo que hacemos es que podemos conectar este tipo de sensores, que también Siemens dispone en su catálogo, y directamente ese equipo nos está devolviendo pues todas estas mediciones, o nos está devolviendo el resultado sin necesidad de nosotros tener que hacer demasiados cálculos o demasiado programa. Bien, y dicho esto, bueno, que sepáis todos que esta tarjeta está descatalogada. La tienen todavía activa, la podemos pedir como repuesto, pero está descatalogada, o sea, ya no la van a dar una continuidad muy larga. ¿Por qué? Porque existen tecnologías mucho más integradas en los dispositivos, que ya, pues por ejemplo, nos puede dar datos a través de IO-Link, a través de un bus de campo, y no necesitamos tener esta tarjeta, sino que el propio caudalímetro ya está haciendo todo eso y nos está devolviendo una señal mucho más sencilla de manejar. Con lo cual, bueno, nos lo podemos encontrar, pero no vais a hacer un proyecto nuevo con esto, porque ya vais a comprar un caudalímetro que nos mande la información pues por Profinet o por Profibus o por IO-Link o como queramos, ¿de acuerdo? Estas tarjetas FM355 se utilizan pues para hacer funciones de PID, y que todo eso, pues la carga o la gestión de esos cálculos las lleve más lo que es esta propia tarjeta. Entonces veremos luego, cuando vayamos a programar PIDs y demás, que se pueden traer distintas librerías para que podamos direccionar contra estas tarjetas, y bueno, ya tiene un montón de parámetros que no interesan en este curso, pero no vamos a ver concretamente, y además es una manera un poquito antigua de hacerlo, ¿no? Y este tipo de tarjetas pues no son muy habituales, no vamos a perder demasiado tiempo. Pero bueno, simplemente que sepáis que se utiliza para controlar el PID, que lo veremos más adelante, entonces tampoco voy a perder demasiado tiempo, pero voy a daros una pincelada. A ver si encuentro por aquí, por ejemplo, estos serían un poco los perfiles o lo que sería un PID, ¿no? Básicamente esto sería la gráfica, los distintos tipos de gráficas que seguiría una función PID. Al final, digamos que la curva va a ser lo que vamos a estar leyendo que hace nuestro accionamiento o lo que estamos midiendo, ¿no? La temperatura sería lo que hace, es el valor que medimos de lo que queremos que llegue a una consigna. La consigna que tenemos pues es la línea que está aquí discontinua, y lo único, vamos a ponerlo aquí un poquito más cerca para que veáis todo. Y nosotros le estamos diciendo, pues imaginaros que esto es, no sé, una velocidad, ¿no? Pues venga, 100 km por hora.
pues ¿qué estamos haciendo nosotros en el coche? Bueno, pues apretamos el acelerador, ¿no? Y a veces pues apretamos y nos pasamos un poquito, pues lo que hacemos es soltamos el acelerador y hay veces que nos puede pasar pues como en estas otras curvas, ¿no? Que soltamos demasiado y se nos queda un poco abajo, pero nos da igual porque realmente nos interesa más llegar cerca pero sin llegar a pasarnos, porque si nos pasamos es cuando nos pueden poner la multa, ¿no? Por ejemplo, por poner una idea. Pero bueno, si os imagináis algo que tiene que, una pinza que tiene que coger, vamos a decir algo tan frágil como un huevo, pues si nos pasamos de presión el huevo se rompe, ya por mucho que soltemos y queramos corregir, el huevo ya se ha roto. Entonces, por eso hay distintos tipos de perfiles. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, nos habríamos pasado. Luego sí, consigue estabilizar muy bien. Pero es que aquí cuando nos hemos pasado ya hemos roto el huevo. Con lo cual ya no nos vale este gráfico. Es posible que nos interese más este, ¿no? En el cual no llegamos rápido, volvemos a... O sea, digamos que corregimos un poquito antes y luego volvemos otra vez a rectificar y no nos pasamos. ¿De acuerdo? Es más lento, pero no nos pasamos. Pero hay veces que sí, que lo que nos interesa es, oye, yo necesito llegar lo más rápido posible. Me da igual que me pase o incluso que luego vaya haciendo oscilaciones en torno a mi consigna. Pero yo quiero llegar lo antes posible a ese valor. Pues bueno, pues en función de lo que nosotros estemos haciendo vamos a decidir un tipo de PID o se va a configurar un tipo de PID u otro. Y estas tarjetas, pues lo bueno que tienen es eso, que tienes la entrada analógica, que la entrada analógica, ¿qué es lo que haces? La entrada analógica lo que hace es mide la velocidad. Es en la analogía con nuestro coche, sería el velocímetro de nuestro coche. Y la salida analógica, ¿qué sería? Pues nuestro pie que levantaría. Estamos hablando de que no estamos poniendo velocidades automáticas ni nada, que estamos apretando un acelerador, pues la salida analógica sería nuestro pie, que vamos a apretar más o menos. Pues esto lo tiene todo integrado este tipo de módulos, incluso la tecnología para los cálculos que necesita hacer. Vale, hay varios modelos y demás, que depende del modelo, pues vamos a tener más canales, menos canales, va a tener más o menos prestaciones. Hay otros que son específicos para temperatura, ¿no? Pues estamos calentando o enfriando una sala, ¿no? Si nos pasamos de frío, a lo mejor congelamos el producto y ya no nos vale. Si nos pasamos de calor, a lo mejor quemamos el producto y ya no nos vale. Pues este tipo de cosas a veces necesitan unas regulaciones que son mucho más precisas y además para parámetros que no son los del termostato de nuestra casa, ¿no? Las siguientes tarjetas que vamos a ver son las tarjetas de pesaje. Sysworks U1 o Sysworks U2, que vamos a tener un canal o dos canales, básicamente. Bien, ¿qué es una célula de carga? Podemos ver aquí en este vídeo, que también estoy aprovechando de YouTube, pues una célula de carga no deja de ser un elemento en el cual tenemos unas resistencias que van a cambiar en función del peso o la presión que estemos aplicando encima. Entonces, bueno, pues veis que son unas pequeñas resistencias que van a detectar que se comprimen o se tensionan, ¿no? O se estiran, y lo que se hace es un puente con varias resistencias y que en función del valor de la tensión que nos va a devolver ese puente de resistencias, pues somos capaces de determinar cuánto pesa lo que hemos puesto encima, y además con una medida bastante precisa. Con lo cual, pues ¿para qué utilizamos estos? Para medir peso. Los módulos Sysworks se utilizan para medir peso. Y obviamente es una magnitud que pues usamos en muchísimas aplicaciones, porque sobre todo en la industria alimentaria o en industria en la cual procesos, ¿no? En cualquier proceso que necesitemos mezclar dos cosas, necesitamos saber lo que pesa cada una. Pero bueno, y evidentemente pues también para controlar también el control de calidad, para comparar que realmente pese lo que tiene que pesar, porque si no puede haber algún problema y demás, pues también es muy utilizado. ¿Qué podríamos utilizar? Pues bueno, pues este tipo de galgas extensiométricas se llaman, ¿no? Lo que permiten es que se podrían conectar a algún aparato y que nos devuelva una señal analógica y nosotros ya podríamos controlarlo. O bien directamente, si tenemos una tarjeta que es capaz de con esa información traducirlo en peso, pues bueno, pues perfecto. Pues por eso tenemos este tipo de tarjetas que directamente nos permiten trabajar con magnitudes ya en peso. Los últimos módulos tecnológicos que vamos a considerar
Ya hemos dicho que todo lo referente a Motion, levas electrónicas, CNC y posicionamiento, no lo vamos a explicar en este curso por la dificultad o por pertenecer más a un concepto de Motion. Básicamente los módulos contadores son módulos que permiten tener más o menos canales. Existen distintos tipos de encoder, distintos tipos de tecnología de contaje. Entonces, en función de cuál tengamos, necesitaremos uno u otro. Lo primero que tenemos que saber, evidentemente, es qué es un encoder. Pues bueno, pues apoyándome también en un vídeo de una empresa que se llama Haes, que fabrica encoders, pues vemos que puede ser rotativo, que simplemente esto lo acoplamos a un eje y dentro tiene un disco con una serie de fotocélulas o optoacopladores que van dando pulsos cuando se van moviendo, o lineal, que es el mismo concepto. Al final veis aquí que tiene unos agujeritos, pues bueno, pues depende de en qué posición él va emitiendo pulsos, y con esos pulsos somos capaces de determinar si está yendo hacia un lado, si está yendo hacia otro, para contar o descontar y cuánto contamos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues podéis ver en este vídeo, bueno, aparte que puede haber distinto tipo de tecnología, bien absoluto, bien incremental. Este, por ejemplo, sería un concepto de un encoder con dos canales, pues una pista que suelen estar separadas 90 grados, con lo cual pues podemos saber si estamos yendo hacia adelante o estamos yendo hacia atrás en función de quién es el que pasa antes. Y tenemos un vídeo que, bueno, dejo aquí la tarjeta, que es en TIA Portal, pero sirve perfectamente para ver cómo es el concepto del encoder. Hay otro tipo de encoders, pues bueno, pues sensores de efecto Hall y demás. Hay muchos tipos de encoder. En este caso, pues vamos a utilizar contadores de, pues básicamente de un canal, dos canales, que al final lo que nos permite es, pues eso, saber cuántas vueltas estamos dando, y eso luego lo podemos traducir en saber la velocidad a la que estamos yendo con la máquina, o en saber pues cuánto hemos avanzado, ¿no? Podemos convertir eso luego en distancias recorridas o en ángulos, porque también a veces nos interesa, pues si es una mesa transfer, a lo mejor es saber en qué posición de ángulo estoy, no tiene más misterio. Entonces esto igual, pues podríamos tener entradas digitales que fuesen contando y nosotros hacer el programa, o tenemos estos módulos tecnológicos que simplemente pues les parametrizamos y ellos ya nos convierten lo que están viendo, o esos pulsos que están contando, en la magnitud que queremos nosotros utilizar en nuestro programa. Estos son los módulos tecnológicos que quería que conozcáis, porque bueno, pues tenemos opciones siempre de utilizarlos para nuestras aplicaciones. Desde luego no son los que más nos vamos a encontrar, porque los más típicos van a ser entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas, que cubren prácticamente el 90%, digamos, bueno, o cubren el 100% de las aplicaciones. Luego hay aplicaciones concretas que, pues bueno, pues nos puede interesar utilizar módulos tecnológicos. Sí que es cierto que a lo mejor hay clientes que lo que prefieren es, oye, yo quiero tener unas tarjetas muy estandarizadas en mi almacén, y lo que son los módulos tecnológicos yo eso prefiero hacerlo fuera. Pues a lo mejor yo prefiero que el pesaje sea un control externo, y a mí simplemente mandarme una señal analógica y yo ya tengo asegurado de que voy a tener hardware en mi almacén si algún día se daña. El fabricante Siemens, bueno, pues nos facilita poniendo en el mercado una serie de circuitos, de módulos que nos permiten para hacer aplicación, para simplificar nuestras aplicaciones de alguna manera. Esto es todo sobre los módulos tecnológicos que queríamos comentar. Haremos un siguiente vídeo sobre otros módulos de comunicación fundamentalmente, y ya empezaremos un poco a trabajar con lo que medimos en estos módulos en lo que serían las aplicaciones en Step 7. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.